Jorge, este libro que se presentó en España y que creo que en marzo se va a presentar en Argentina, Sí. me gusta, el título es un desafío: Capitalismo, ¿crimen perfecto o emancipación? Sí, el libro está todo organizado alrededor de lo que vos decís, del desafío. Es muy difícil, si lo describís atentamente al capitalismo actual, cualquiera de sus variantes, ¿no? Neoliberalismo, semiocapitalismo, capitalismo de las plataformas, capitalismo del Big Data, capitalismo de los algoritmos. Somos hombres y mujeres que vivimos en un tiempo histórico donde no podemos concebir ningún después. No tiene después. Tengo una No, pregunta. sí. ¿Se llama capitalismo esto que existe ahora? Porque yo digo hoy, viendo lo que nos pasa a nosotros y lo que pasa en el mundo, el capitalismo en el que combatíamos nosotros inclusive, ¿no? De los años 50, por lo menos, ojalá volvamos a ese capitalismo que era un empresario que invierte, ¿no? Y trabajadores que llevan adelante una producción determinada y que la discusión era cuál era el reparto de la torta entre de la plusvalía. No, ese era el capitalismo industrial, tenía Exacto. como metáfora fundamental la relación que el propio Marx había descrito con mercancía, dinero, claro. Mercancía y luego la inversión, dinero, mercancía, dinero prima, donde producía el excedente y la tasa de plusvalía y discutíamos la plusvalía. Claro, pero no, ahora es dinero prima. Ojalá volviéramos al capitalismo industrial, sí, porque esto es no usura. El volver. capitalismo financiero es lo que mi papá me enseñaba, que llamaban usureros. Era usura, sí, pero ahora ya no hay otra cosa que eso. Claro. Es decir, ahora verdaderamente lo que eran las metáforas del capitalismo industrial, los obreros, las fábricas. Imagínate que se está preparando un mundo de inteligencia robótica, de conexiones digitales, de transnacionales corporativas que pueden estar conectadas en cualquier lado y que ni siquiera necesitan planteles fijos, ni necesitan residencias fijas. Es hacia lo que vamos, ¿no? Es decir, aquel capitalismo tenía un sujeto histórico, entonces no se podía hablar de crimen perfecto, porque tarde o temprano había un sujeto que podía incluso llegar a transformarlo. Ahora, en el extremo del razonamiento, este capitalismo, como lo quieras llamar, neoliberalismo o dominio de las oligarquías financieras mundiales, que a la vez son cambiantes y mutantes, no tiene un sujeto histórico que vaya a desconectarlo. La figura de la desconexión en este momento no aparece. En ese sentido te decía antes que somos mujeres y hombres que vivimos en un tiempo histórico donde todos somos viejos, porque nadie puede pensar, ¿no? Ser joven es pensar que hay un después, que hay una transformación, que hay una vía de salida, ¿no? Uh-huh. Y en cambio nosotros estamos obligados a insistir. Decime, sin esperanza. Jorge, ¿y la política? ¿Vos la ves que tiene capacidad de estar a la altura de resolver estas transformaciones que va llevando el sistema neoliberal? El gran asunto clave es este, Eduardo. La emergencia de la ultraderecha, que se está dando a escala planetaria con distintas modalidades, viene del lado de la desafección hacia la política, porque la política no solo no resuelve, sino que la gente siente que pierde seguridad, pierde identidad, no se siente en suelo firme, no está la brújula que existía antes, no hay nada que lo amarre, y entonces aparecen estos discursos que te prometen que va a volver a haber identidad, que Inglaterra va a volver a ser un imperio, que América va a ser primero América antes que nada, que Francia va a volver a tener su identidad grandiosa, y bueno, eso prospera porque es una promesa de que todo eso que este nuevo orden, llamalo capitalismo, neoliberalismo, como quieras, está disolviendo, la ultraderecha dice que lo va a restaurar. Y Jorge, ¿por qué, acá te habla Juan Manuel,
Me encantan. Esto del el padre Valdés y el hijo Valdés es una de las grandes experiencias que se ve en Argentina. Distinguir una voz de otra. Sí, no, pero se distinguen. Hay varias convergencias y hay varias, y a la vez se notan las distintas encrucijadas. Yo, un día vos me hiciste reflexionar, donde te decía, hablábamos de la elección del 2017, la de medio término, aquella en la que Cristina fue candidata contra Esteban Bullrich y contra Gladys González, y te preguntaba por qué la elección no era sociológica, o sea, por qué todos los que estaban siendo hoy perjudicados por las políticas económicas en su poder adquisitivo no votaban en consecuencia de esto, que es una pregunta que nos hacemos permanentemente en este programa y en todos los ámbitos donde los que queremos cambiar las cosas reflexionamos. Y vos me respondiste, y una frase me gustaría, si la querés desarrollar o ir por otro lado, pero me dijiste, porque lo sociológico no es lo social. Lo social es otra cosa. Es un campo de subjetividades, de construcciones culturales de sentido. Bueno, ¿cómo ves a las subjetividades en relación con estas propuestas que en la década anterior adhirieron a proyectos populares, como Cristina, como Lula, como Correa, y que hoy cuesta tanto, bueno, interpelar y hacer torcer estas voluntades autoritarias, ¿no? Sí, porque efectivamente lo social y lo sociológico no coinciden, y porque en lo social hay elementos ahora que son nuevos. Por ejemplo, un elemento que hay, que no lo quiero magnificar, es el tabú. Por ejemplo, para muchas personas con las que he estado hablando en estos días, que me reconocen que su situación es pésima, que es horrible, cuando yo los empiezo en la conversación a invitar a que razonen sobre la experiencia anterior y especialmente sobre la presidenta, aparece un tabú. Uh-huh. Un tabú no es un obstáculo político. Un tabú es algo mucho más serio. Es algo que no pueden ni nombrar, ni pensar. O sea, un tabú, para darte una idea, el ejemplo de tabú más conocido es el de la prohibición del incesto, que no está escrito ni en los 10 mandamientos ni en el Código Jurídico, porque el tabú tiene esa propiedad simbólica, que tiene una potencia tal que no necesitas ni formularlo. Por ejemplo, ya me pasó con 2 o 3 personas que cuando los quiero llevar a la opción Cristina, no la pueden ni nombrar. Claro. Dicen directamente, sí, claro, creo que el problema es ese, que no se puede volver, o no puedo, ¿no? Es decir, hay como un obstáculo que uno dice, este obstáculo no es simplemente político. Decime, perdón, dale, Lucre. Lucrecia Cardoso te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucrecia? Muy bien, acá pero pariente política, no en línea. Yo venía pensando y volviendo a los porteños y esto que estás diciendo vos, el tabú. Hay algo que tiene que ver como con Spinoza, me voy a meter en camisa de 11 varas, pero bueno, como estamos profesores, alumnos, hay algo, este razonamiento que dice que el que sabe no piensa, ¿no? Que decía de alguna manera Spinoza, sabe que las cosas son de una determinada manera, esto que vos decías, no hay transformación posible, entonces el que sabe no piensa, el que piensa que no sabe se pregunta y empieza a pensar, que es algo de lo que quizás está pasando ahora. Y lo relacionaba con otro concepto también de spinoziano que hablaba de pasiones alegres y pasiones tristes. La espera, decía, es una pasión triste, porque te paraliza, te detiene. Vos esperás que algo suceda y eso te mantiene inmovilizado de alguna manera. Y la exploración era una pasión alegre, la búsqueda. Y esta idea de la gente en la calle saliendo a protestar en principio por un sentimiento de bronca, de estafa frente a un presidente que en su mayoría votó, en el caso de los porteños, pero también se transforma, o sea, empieza a preguntarse cosas que daba por sabidas y empieza un proceso de exploración y de encuentro con el otro que está viviendo o la misma vivencia que él, ¿no? Sí, esa exploración es una pasión alegre, porque todo el macrismo además fue una pasión triste, para usar tu expresión. Claro. Por puro resentimiento y pura negatividad. Nadie va a tener a Macri, ni nadie va a tener una foto de él, ni nadie va a querer saber, como diría Spinoza, qué es lo que puede un cuerpo con claro. él. Es decir, el macrismo no ha sido más que el rechazo y el odio. Claro. Es decir, no hay ninguna afirmación, no hay ninguna pasión alegre para recuperar tu
tu fórmula. Y estas exploraciones, o lo que decía antes Eduardo, ¿no? Esta gente que está saliendo en la calle es nuestra única apuesta, ¿no? Exacto. El asunto es cómo la logramos, porque hay un problema con los espinocianos allá en Europa marxista, Sí. tipo Toni Negri, que es el problema de la conducción y la organización política. Le confían demasiado a la, digamos, espontaneidad organizativa de las bases, y no resolvieron jamás, en el caso de Negri, es la potencia de la multitud, esa es su expresión espinociana, ¿no? Claro. Pero nosotros no podemos quedarnos con la potencia de la multitud porque sabemos que tenemos un adversario muy fuerte. Entonces está el problema, además somos herederos de una tradición donde la conducción estratégica fue muy importante. Claro. Las huellas, digamos, de nuestro pasado emancipatorio, que provienen de la idea de que la conducción es muy importante, no solo el liderazgo, también la conducción, ¿no? Sí. Y ahora el asunto opaco, donde balbuceamos todos, es cómo va a ser la conducción de todo esto. Yo te hago una reflexión que los otros días escuché a un gran sociólogo, Luis Alberto Quevedo, que estábamos hablando en un programa de televisión sobre cómo Macri incumplió todos los compromisos electorales que había planteado, de que no iba a haber aumento de tarifa, no iba a haber corrida cambiaria, no iba a haber aumento del dólar, en fin, toda una serie de cosas, y sin embargo hay un 33% que sigue incólume de apoyar a Mauricio Macri. Y Quevedo dijo, bueno, es que el único compromiso electoral que él ha mantenido y que se construyó muy perfectamente fue el del odio. Si no existiera ese odio, que por ahí es lo que vos denominás tabú, quizás no se justificaría por qué sigue esa Por porción. supuesto. ¿Puede Hay ser un eso? antiperonismo, primero hay un antiperonismo ontológico. Es decir, cuando uso esa palabra, por favor, que no se considere una pedantería. Quiero decir que está al margen de todo dato empírico. En ese sentido uso la palabra. Es un antiperonismo estructural por el que hay que contar, ¿no? Pero luego hay otro tema, que es que ya Macri no se basa en la promesa. Ahora habla de futuros castigos que van a venir. Ahora ya también han entrado en otra variante, que es, todo esto va a ser peor, porque ustedes tienen la culpa. Claro. Y ahí es una cosa también muy interesante a indagar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que resignadamente, no toda, por supuesto, y además no hay en una misma persona algo homogéneo. Por suerte, en cada persona hay algo dividido, ¿no? Ya vamos a ver cómo habla esa división. Pero hay parte del discurso oficial que es, miren, lo que va a venir ahora va a ser peor todavía. Claro. Vamos a estar muchos años muy mal. Volviendo por todo lo que fue lo anterior. Sí, volviendo al tema del tabú que mencionaste antes, me encantó como concepto también esta idea de que es algo que no se cuestiona. Hay una encuesta de isonomía que más o menos se sabe que está de alguna manera encargada por el oficialismo, que cuando le pregunta a la gente sobre con qué gobierno estaba mejor, responde contundentemente, ¿no? El 67% de la gente encuestada respondió que estaba mejor con Cristina con respecto a inflación, el 57% con respecto a su situación económica personal, el 58% con respecto a la situación de la pobreza, el 54% con respecto a la situación del país, pero eso después cuando intenta trasladarse a la elección, al mapa, al cuadro de votos, a los distintos escenarios, no hay traducción posible, no hay puente que comunique esas dos cosas. Pero yo les hago una pregunta a ustedes, porque es una pregunta que me trabaja últimamente. Nosotros todos asistimos a un periodo en donde Perón fue un tabú. Sí. No se podía ni pronunciar su nombre. Y sin necesidad de que hubiera medios de comunicación, se decía que había visto a Lolo Brígida desnuda, que los negros hacían el asado con el parque, que la sirvienta había sido, como Santoro lo ha pintado en un gran cuadro, había cocinado un bebé. Ahí no estaba TN, ahí no estaba Clarín. O sea, el imaginario social se presta muy fácilmente a este tipo de fantasías de un ser que acumula una especie de exceso terrible, ¿no?
Sí. De golpe el tabú se levantó y todo el mundo quiso que volviera. Pero había algo en el encuentro real que se presentaba como una incógnita, y en el encuentro real hubo una tragedia. No voy a analizar ahora los pormenores de esa tragedia, Sí. pero convengamos que los que conocemos el 74 y el 75 sabemos que las cosas se pusieron complejas, ¿no? Sí, Bueno, sí, ¿está interviniendo esa historia ahora o no? claro. Porque hay tantas personas que dicen que sí, que en el gobierno anterior, pero que cuando ven la cercanía, la posibilidad de que ella ingrese de nuevo a la realidad, porque hay tantas personas que parecen, incluso de los propios compañeros y compañeras, sentir que la realidad va a funcionar en la medida en que ella esté excluida. Claro. No, sí, han convencido hasta los convencidos, digamos. Sí, que dicen, no, pero es que el ingreso de ella en la escena puede abrir en la escena o desencadenar en la escena cosas fuera de control. Los 7 jinetes. Sí, y yo digo, ¿y eso tiene que ver con lo que nos pasó a nosotros con el retorno? Claro. Pregunto, no sé, es una cosa que me ha venido últimamente. Será motivo de un próximo libro. No me atrevo tanto. No, pero este es un libro para Jorge Alemán, Gracias. Tabú y el odio es un libro. Jorge, sí. hemos tenido un afecto en común, uno de referencia ineludible del psicoanálisis en la Argentina, que Germán García, que nos partió la semana pasada. ¿Qué reflexión te queda de Germán? Mira, primero te tengo que decir una cosa para ser absolutamente honesto y franco con vos. Tuvimos en los últimos tiempos diferencias personales que nos conciernen exclusivamente a Germán y a mí. Fuimos amigos en una época y después, a mí me parece que razones muy importantes nos separaron. Dicho esto, yo le escribí en cuanto, gracias a su sobrino que tuvo la bondad de comunicarme la fatalidad, un homenaje, porque dije que él era una de las grandes encrucijadas del psicoanálisis y que además este momento histórico ya no las conoce. Es decir, tanto Mazzotta como él realizan un trayecto en donde se reúnen y se articulan. Esos momentos de articulación son importantísimos en la historia cultural de una nación, ¿no? La novela, la condición de autodidacta, que como él muy bien decía, el autodidacta no es el que no tiene maestros, sino el que elige él mismo a sus propios maestros, ¿no? Muy buena definición. Sí, muy buena, sí. Su viaje a Barcelona, donde asume el legado, eso lo recuerdo muy bien, porque compartí con él muchos momentos ahí. Cuando Oscar muere, cuando Mazzotta muere en Barcelona, él asume el legado. La manera en que él se reinventa como psicoanalista y asume un sentido institucional, la fundación del Centro de Descartes, jugando con el apodo del general Descartes, y el término francés, eso es bien Germán Leopoldo García, ¿no? El equívoco entre la relación con Francia y a la vez contrabandear el seudónimo que usaba Perón al escribir. Claro, usó el seudónimo de Perón y a la vez el colmo de la ilustración, el pensador de la ilustración francesa, el fundador de la ciencia moderna. Bueno, en fin, quiero decir que es una figura esencial, clave, tanto Mazzotta como Germán, y que lamentablemente los dispositivos internacionales, hay una gran historia del psicoanálisis argentino que tendría que funcionar como un patrimonio cultural, y lamentablemente los dispositivos internacionales y cierta, yo no soy muy amigo de usar esta palabra, pero la voy a usar, cierto espíritu colonial, han borrado la dimensión y la importancia que han tenido. Por eso, en cuanto me enteré de su muerte, a pesar de lo que nos había separado en los últimos tiempos, que no eran cosas, creo yo, menores, me pareció que era importantísimo
reconocer el lugar clave, la encrucijada clave que le había encarnado, ¿no? Jorge, Sí. Te mando un abrazo grande y espero que nos podamos encontrar Por supuesto, ojalá. pronto Ojalá. en la ciudad.